vamos a ver ejemplos de la clase Stiefel-Whitney. Bueno, primero, si tenemos un as trivial, entonces pues ese as trivial es el pullback de f, el ASRN, en donde f es la función que va de b a un punto, es la única función que existe de b a un punto. Rn, pues, pi es la única función que va de Rn a un punto. Y entonces tomamos el pullback y eso va a ser b por Rn. Entonces podemos aplicar esta propiedad de que la clase de Stiefel-Whitney conmuta con los pullbacks. Y vamos a tener que cualquier clase de, b por Rn, o sea, esa es la clase Stiefel-Whitney de b por Rn. Cualquier clase es igual a el mapeo inducido de por f de w y Rn. Pero f sería un mapeo que va de la cohomología de un punto, la cohomología de b. Entonces esto tiene que ser 0. Esto es 0. Ok, el siguiente ejemplo es la tangente de la esfera, ¿no? Bueno, si tenemos cualquier esfera, entonces podemos tomar su as tangente y su as normal. Entonces, un hecho básico es que el as tangente más el as normal es un as trivial. Entonces, pues eso implica que por la propiedad esta de las sumas directas, bueno, también esto de los ases triviales aplica igual para la clase de Chern. P por Cn es 0. Ok, y aquí la suma directa del as tangente de Cn más el as normal es un as trivial. Entonces podemos aplicar esta propiedad de las sumas directas y vamos a tener que 1 más W1 más W2 más así más 1 más W1 más W2', así. Esto sería la clase de Stiefel-Whitney de Sn por R. No, digo, sería la de... A ver, la clase de Stiefel-Whitney de esto sería el producto de estos dos. Entonces, esto sería la clase de Stiefel-Whitney de Sn por Rn. O sea, la clase total, digo. Y esto pues es nada más 1, porque todas las clases de Stiefel-Whitney de aquí son triviales. Y la clase total, habíamos dicho que es 1 más las clases de Stiefel-Whitney. Ok, entonces, podemos aquí aplicar la ley distributiva y eso. Nos queda así. Ok, queda así. Y esto es 1. Entonces, este de aquí debe de ser un cierto número. Esto de aquí debe de ser otro cierto número y así. Bueno, estos son un conjunto de ecuaciones. Bueno, todo esto debe de valer 0, ¿no? Cada una de estas ecuaciones debe de valer 0. Entonces, todas las clases de Stiefel-Whitney de las tangentes tienen que ser 0. Estas son las de las tangentes y estas son las de las normales. Okay. Eso es todo. Bueno, aquí vamos a ver otro ejemplo. Bueno, vamos a ver esta proposición y es cómo se relacionan las clases de Stiefel-Whitney con la de Chern. Entonces, si tenemos un
un haz vectorial complejo n-dimensional, eso también lo podemos ver como un haz vectorial real de dimensión 2n. Entonces, si lo vemos de esa manera, su clase de Stiefel-Whitney de 2i más 1 de e es 0, mayor o igual a e, y el mapeo que va de 2i bz a 2i bz2, esto es el mapeo cociente, porque cohomología es un funtor covariante en la segunda coordenada. La primera coordenada es contravariante, pero en la segunda es covariante. Entonces, ese mapeo que está inducido por la proyección cociente va a enviar la clase de Chern a la clase de Stiefel-Whitney. Ok, y vamos a probarlo. Para esto simplemente vamos a considerar este diagrama. Son las inclusiones de R en C. Y cada una de estas verticales, su fibra es RP1. Y pues de hecho tenemos este haz, que es un haz fibrado. Entonces, a este, a este haz fibrado le podemos aplicar el teorema del Guy-Hirsch. Entonces, si tenemos un generador, entonces el cociente va a inducir un generador, digamos alfa cuadrada, en la segunda cohomología de RP infinito con coeficientes en Z2. Entonces, el mapeo inducido por CPG en el cociente de beta va a estar en H2 de CPE con coeficientes en Z2 y eso se jala al cuadrado de el mapeo inducido por RPG en alfa. Entonces vamos a tener estas ecuaciones de aquí y ya eso implica que Whitney 2i de E es la imagen de la clase de Chern de E. Ok, y finalmente vamos a ver otras propiedades de estas clases. Bueno, uno es que el anillo de cohomología de la grassmanniana R infinito con Z2 va a ser un anillo de polinomios en Z2 con indeterminadas W1 hasta W1n, con estas WI, las clases de Stiefel-Whitney del haz universal, que va de n a Gn. Gn es la grassmanniana de R infinito. Ok. Y otra es que bueno, si nosotros podemos considerar el conjunto de haces vectoriales, eh, lineales, o sea, haces vectoriales unodimensionales sobre X. Entonces, la clase de Stiefel-Whitney envía uno de esos haces a una clase de cohomología, y similarmente con la clase de Chern. Y recordemos que los haces lineales son un grupo con el producto tensorial. Entonces, estas funciones van a ser homomorfismos de grupos y de hecho cuando X tiene el mismo tipo de homotopía que un complejo CW, además estos van a ser isomorfismos. Y otro es que también la primera clase de Stiefel-Whitney nos puede ayudar para caracterizar la orientabilidad de un haz vectorial, ¿no? Cuando X tiene el mismo tipo de homotopía de un complejo CW. En ese caso, decir que un haz es orientable es lo mismo que decir que su primera clase de Stiefel-Whitney es igual a 0. Y eso es todo por el video. Hasta la próxima.